Entonces, profesor, si la geografía nace en Grecia, ¿cuáles serán las palabras, o la palabra geografía, chicos, estará formada por raíces griegas o latinas? Si la geografía, chicos, nace en Grecia, ¿la palabra geografía estará formada por raíces griegas o latinas? Obviamente por raíces griegas, pues, chicos, porque la geografía nace en Grecia. ¿Está bien? Entonces, profesor, vamos acá, mira, atentos acá, atentos, atentos. Les dije que la geografía, chicos, nace en Grecia, ¿verdad? Nace en Grecia y por eso, profe, a Grecia se le conoce como la cuna de la geografía. Ahora, profesor, la palabra geografía, chicos, como la geografía nace en Grecia, está formada por raíces griegas. ¿Cuáles son, profesor, esas raíces griegas? Ahí está, ya lo escribí, mira, o ya lo subrayé. La primera raíz, chicos, es la raíz geo. Geo, profe, ¿qué quiere decir? Geo, chicos, quiere decir tierra. Ya, geo quiere decir tierra, chicos. Tierra. La raíz geo significa tierra. Mientras que grafía, chicos, significa escritura. No, grafos o grafía significa escritura. Por eso, en vez del término grafía, chicos, vamos a cambiarle esto a la raíz grafie. A la raíz grafie. Así. ¿Ya, chicos? Grafie. Ya está. Vamos a cambiar entonces la raíz grafie. Y, profe, ¿qué significa grafia? Grafia, chicos, significa descripción. 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 Entonces, el concepto etimológico, chicos, de la geografía vendría a ser descripción de la Tierra, ¿verdad? El concepto etimológico de la geografía vendría a ser descripción de la Tierra, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿sabes qué pasa? Chicos, la geografía tiene dos conceptos, ¿ya? La geografía, chicos, tiene dos conceptos. Un concepto antiguo y un concepto moderno, ¿ya? Un concepto antiguo y un concepto moderno. Entonces, acá vamos a hablar sobre los dos conceptos de la geografía, ¿ya? A ver, aquí vamos a predeterminar esto, ¿ya? Vamos a predeterminar una fuente y el colorcito. A ver qué color utilizamos. Creo que vamos a utilizar este color. Entonces, acá, chicos, vamos a poner conceptos, así. Conceptos. Conceptos. ¿Ya está? Entonces, te decía, la geografía, chicos, tiene dos conceptos. Tiene un concepto antiguo y tiene un concepto moderno. Ya vamos a escribirlo acá, ya, chicos. Entonces, profe, la geografía tiene un concepto antiguo y también tiene un concepto moderno. Tiene un concepto moderno. Ok, chicos, tiene dos conceptos la geografía, antiguo y moderno. ¿Cuál es el concepto antiguo de la geografía, profesor? El concepto antiguo de la geografía, chicos, es descripción de la Tierra. Ah, mira, antes. Al concepto antiguo de la geografía, chicos, le pueden llamar también concepto etimológico. Eso nos vamos a aumentar, ¿ya? Concepto antiguo o etimológico. Etimológico. Ustedes saben que etimológicamente la palabra geografía significaba descripción de la Tierra. Entonces, el concepto antiguo o etimológico de la geografía, chicos, es descripción de la Tierra. Es descripción de la Tierra. ¿Ya está, chicos? Descripción de la Tierra. Descripción de la Tierra. Ese es el concepto antiguo de la geografía. ¿Ya está, chicos? Descripción de la Tierra. Ahora, al concepto moderno, chicos, de la geografía, perdón, perdón, chicos. El concepto moderno de la geografía, chicos, también se le puede conocer como el concepto científico. Así se puede llamar también, concepto moderno o científico. ¿Ya está? Concepto moderno o científico. Ahora, ¿cuál es el concepto moderno o científico de la geografía? Actualmente, chicos, la geografía es una ciencia. ¿Qué tipo de ciencia, profesor? La geografía es una ciencia social. ¿Ya? Es una ciencia, ala, una ciencia, ¿qué te dije? Social. Una ciencia social. Que estudia, así vamos a poner ciencia social, que estudia, ciencia social que estudia la interrelación del hombre con su medio geográfico. La interrelación, la interrelación, chicos, la interrelación del hombre con su medio geográfico. Del hombre con su medio geográfico. ¿Listo, chicos? Del hombre entonces con su medio geográfico. Con su medio, ¿qué te dije? Geográfico. Ya está, con su medio geográfico. Este, chicos, es el concepto antiguo o moderno de la geografía. Recuerden que la geografía es una ciencia social. ¿Está bien? Listo, profesor. Ahora, por acá, chicos,
vamos a hablar sobre los padres de la geografía. Por aquí vamos a hablar sobre los padres de la geografía. Voy a copiarme esto y lo voy a traer acá, ¿ya? Ya está. Entonces, por acá vamos a hablar sobre los padres de la geografía. Ajá, ya está. Vamos a poner padres, así, ¿ya? Vamos a poner padres, así. A ver, chicos, padres. ¿Ya está? Ya mira, la geografía, chicos, tiene dos padres. Tiene un padre antiguo. Aquí vamos a poner, ¿ya? Tiene un padre, por ejemplo, chicos, antiguo. Ya está. Tiene un padre antiguo. Le puedes llamar padre de la geografía antigua a él. Antiguo. Y tiene un padre también moderno. Padre moderno. Padre de la geografía moderna, le puedes llamar a él. ¿Quién es el padre de la geografía antigua, profesor? Es considerado, chicos, como el padre de la geografía antigua, Hecateo de Mileto. Hecateo de Mileto. Y ahora, profe, ¿por qué a Hecateo de Mileto se le considera como el padre de la geografía antigua? Hecateo de Mileto, chicos, es considerado como el padre de la geografía antigua porque él escribió una obra netamente geográfica por primera vez. ¿Me entiendes? Él escribió un libro netamente geográfico por primera vez. Por eso a él se le considera como el padre de la geografía antigua. ¿Ok? Y, profe, ¿cómo se llama su obra? Aquí vamos a poner, ¿ya? Su obra, chicos, es conocido como la obra Los Viajes. Así se llama. Los Viajes. O su nombre completo, chicos, es Viajes alrededor de la Tierra. Ese es su nombre completo. Pero, profesor, ahí está, Los Viajes. ¿Ya? Ahora, ¿quién es el padre de la geografía moderna? Es considerado, chicos, como el padre de la geografía moderna, Alexander Humboldt. Alexander, Alexander, ¿qué te dije? Alexander Humboldt, chicos. Alexander von Humboldt. ¿Ok? Él es considerado como el padre de la geografía moderna, Alexander von Humboldt. Ahora, Alexander von Humboldt, chicos, tiene también obras geográficas. Por eso él se le considera como el padre de la geografía moderna. ¿Y cómo se llaman sus obras? Una de sus obras, chicos, una de sus obras es conocido como Viajes a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. Viajes a las regiones. Ya está, viaje a las, ¿qué te dije? Regiones. Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. Equinocciales. Ya está. Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. Del Nuevo Mundo. Ya está, chicos. Viaja a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. Ya, esta es una de sus obras. Ahora, esta obra, chicos, relata los viajes de Alexander von Humboldt hacia América. Exactamente, a Sudamérica, chicos. Alexander von Humboldt en los años 1800, 1803 estuvo, chicos, en Sudamérica. Por eso, profesor, dice acá Nuevo Mundo. Nuevo Mundo, chicos, es América. A América se le conoce como el Nuevo Mundo. Entonces, Alexander von Humboldt, chicos, viajó a América. Él es el descubridor, por ejemplo, de la corriente Humboldt. Por eso ahora lleva su nombre, ¿no? La corriente peruana o la corriente Humboldt. ¿Se entiende, chicos? Ahora, profesor, Alexander von Humboldt, chicos, tiene otra obra. ¿Cómo se llama la otra obra de Alexander von Humboldt, chicos? Ese es conocido como Cosmos. Como Cosmos. Cosmos, chicos, relata que el universo más o menos describe a los astros. ¿Me entiendes? Entonces, Cosmos. Cosmos quiere decir, de hecho, chicos, universo. Ok, chicos, entonces esas son las dos obras importantes de Alexander Humboldt, ¿no? Viajes a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo y Cosmos. Algunos dicen, chicos, que Cosmos es una obra póstuma de Alexander von Humboldt, o sea, que esta obra se publicó después de la muerte de Alexander von Humboldt. Por eso se dice que es una obra póstuma. ¿Ok, chicos? Ya está. Ahora, ¿sabes? Venimos por acá. Vamos a hablar, chicos, sobre el campo de estudio de la geografía. Por aquí, chicos, ahora sí, vamos a hablar, profe, ¿sobre qué? Sobre el campo de estudio de la geografía. Entonces, aquí lo escribimos. Lo vamos a poner entonces, profesor, campo de estudio. ¿Ya está?
Aquí ponemos entonces, chicos, campo de estudio. Campo de estudio. Ya está, campo de estudio. Campo de estudio. ¿De quién, profesor? De la geografía. ¿No, chicos? Campo de estudio de la geografía. Profe, ¿cuál es el campo de estudio de la geografía? El campo de estudio, chicos, de la geografía es el espacio geográfico. ¿Es quién te dije? El espacio geográfico. El espacio geográfico. Ese, chicos, es el campo de estudio de la geografía. Pero, profe, ¿qué es el espacio geográfico? Ya mira, chicos, les cuento. Este es el espacio geográfico. O sea, este dibujo que ves acá, ese, chicos, es el espacio geográfico. Este, ¿me entiendes? Este es un espacio geográfico. Pero, profe, ¿el dibujo es un espacio geográfico? Obvio que no, pues, chicos. O sea, el espacio geográfico, chicos, es un lugar pequeño de la superficie de la Tierra. A ese lugar se le conoce como el espacio geográfico. Es el lugar en donde los hombres desarrollan sus actividades todos los días, diariamente. Ok, chicos, es el lugar en donde el hombre entra en contacto con su naturaleza, con su entorno. A ese lugar se le conoce como el espacio geográfico. Ok, chicos, a ese lugar se le conoce como el espacio geográfico. ¿Ya? Es el lugar, entonces, un lugar pequeño en donde los hombres desarrollan todas sus actividades. O puedes decir, es el lugar en donde el hombre entra en contacto con su naturaleza, con su entorno. Ese, chicos, es el espacio geográfico. Tiene otros nombres. Le puedes llamar, por ejemplo, geosistema. Le puedes llamar ecúmene. Le puedes llamar antropósfera. Son los otros nombres del espacio geográfico. Ahora, ¿saben? Por acá, chicos, yo les quiero hablar sobre los elementos del espacio geográfico. ¿Ya? Por acá, entonces, profesor, vamos a hablar sobre qué te dije. Sobre los elementos del espacio geográfico. Elementos. Elementos, profesor, ¿de quién? Del espacio geográfico. El espacio geográfico, chicos, tiene dos elementos. Ya, tiene dos elementos. Elementos naturales y elementos culturales. ¿Ya? ¿Cuántos elementos tiene el espacio geográfico, chicos? Dos. ¿Ya? Elementos naturales, elementos naturales, y están, profesor, los elementos culturales, elementos naturales y elementos culturales. ¿Ya está, chicos? Ahí está. Ahora, ¿quiénes son, profesor, los elementos naturales del espacio geográfico? Son aquellos que se han formado naturalmente, chicos, en la naturaleza. A eso se les conoce como elementos naturales del espacio geográfico. ¿Ok, chicos? Ejemplo, profesor, de elementos naturales del espacio geográfico. Ejemplo, profesor, las montañas. Las montañas. Ya está, montañas. ¿Qué más? Las cordilleras, los nevados, por ejemplo, volcanes, ¿ya? Los volcanes. ¿Qué más, profesor? Por ejemplo, profesor, los ríos. Otro, las playas. Serían considerados, por ejemplo, chicos, como elementos naturales del espacio geográfico. ¿Está bien? Todos esos son considerados como elementos naturales del espacio geográfico. Existen naturalmente en el espacio. ¿Verdad, chicos? Ahora, elementos, profesor, culturales del espacio geográfico. ¿Quiénes están acá? Por ejemplo, profesor, podemos poner acá, chicos, a la, por ejemplo, a la agricultura. A la agricultura. Agricultura. ¿Qué más, profesor? A la vivienda. Vivienda. Agricultura, vivienda, por ejemplo. ¿Se entiende, chicos? Agricultura, vivienda, por ejemplo, son elementos culturales del espacio geográfico. ¿Ok, chicos? Ahora, pregunta, chicos. Pregunta. ¿El espacio geográfico con el tiempo cambia o no cambia? ¿Se modifica o no se modifica? ¿O sigue siendo la misma? Habla. El espacio geográfico con el tiempo cambia, se modifica. ¿Verdad, chicos? Ya nada es igual, ¿no? Antes era diferente, pero ahora ya nada es igual. Cambió. ¿Sí, no? Entonces, profesor, por acá vamos a hablar sobre qué. Vamos a hablar, chicos, sobre los agentes geográficos. Vamos a hablar, chicos, sobre los agentes geográficos. ¿Ya está?
Agentes geográficos. ¿Quiénes son los agentes geográficos, profesor? Son aquellos entes o seres que modifican el espacio geográfico. A esos chicos se les conoce como agentes geográficos. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿quiénes son los agentes geográficos? Aquellos entes o seres que modifican el espacio geográfico. Modifican el espacio geográfico. El espacio geográfico. O sea, a esos entes o seres, chicos, que modifican el espacio geográfico, se le conoce, chicos, como qué? Como agentes geográficos. ¿Ya está? ¿Ok? Ahora, por ejemplo, un río, chicos, ¿sería considerado como agente geográfico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un río sería considerado como un agente geográfico? ¿Sí o no? Habla. Obvio que sí, ¿verdad, chicos? Los ríos serían considerados como agentes geográficos. ¿Por qué? Porque modifican el espacio geográfico, pues, chicos. No cambian, modifican el espacio geográfico. Entonces, profesor, a esos entes o seres que modifican el espacio geográfico se les conoce como agentes geográficos. Ahora, ¿cuál será el agente geográfico más importante para la geografía? El más importante. O sea, dicho de otra manera, ¿quién es el agente geográfico que más modifica el espacio geográfico? ¿Quién será? Importante. ¿Quién modificará más el espacio geográfico, chicos? Los ríos, las lluvias, las heladas, las erupciones volcánicas, el hombre. ¿Quién modificará más el espacio geográfico? ¿Quién cambiará más? Hablen. La respuesta es el hombre. El hombre, chicos, es el agente geográfico más importante. ¿Por qué es el más importante? Porque él es el que modifica más el espacio geográfico, chicos. Él. Por eso es el agente geográfico más importante, el hombre. ¿Se entiende? Ahora, el hombre, chicos, modifica el espacio geográfico mediante las actividades que él desarrolla, mediante las actividades que él hace. Dentro del espacio geográfico, chicos, el hombre puede realizar diversas actividades: agricultura, minería, pesca, tala, construcción. ¿Me entiendes? ¿Cuál de esas actividades será el que más cambie, más modifique el espacio geográfico? La actividad, chicos, que más modifica el espacio geográfico, ese es conocido, profesor, como la agricultura. Agricultura. ¿Ok, chicos? Agricultura. Es la actividad, es la actividad más, que más modifica el espacio geográfico. ¿Ok, chicos? Ya está. Esa es la actividad que más modifica el espacio geográfico. ¿Ya? Haces agricultura en cualquier lugar, ¿no? Haces agricultura en la costa, haces agricultura en la sierra, haces agricultura en la selva. Pero, profe, ¿no es la minería? No, chicos. La minería solo se desarrolla normalmente en la sierra. En la costa, chicos, no hay minería. En la selva, la minería, chicos, es artesanal. Donde más se practica, chicos, la minería es en la sierra. Y solo se abre en algunos lugares. No es como la agricultura. La agricultura, chicos, se practica casi a cada metro. Cada cierto metro, todos tienen ahí sus chacras. Por eso es el que más modifica el espacio geográfico. Cuando es agricultura, por ejemplo, siembras algo, aras la tierra, preparas la tierra, el espacio geográfico cambió, se modificó, ya no es el mismo. Por eso, chicos, la agricultura es la actividad que más modifica el espacio geográfico. Y el agente geográfico más importante es el hombre. ¿Ok, chicos? ¿Se está entendiendo así, chicas?